Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos hoy a un videoblog del canal. Ya tenía tiempo que no hacía estos videoblogs, cuestión de tiempo, organización, pero volvemos con estos videoblogs y hoy vamos a hablar del top 5 a mes de agosto 2025, mitad de año, para saber cómo va el tema de los modelos más vendidos, qué puedo opinar sobre ellos y bueno, comentar un poco todo sobre esta actualidad del mundo del motor. Así que nada, dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que este verano habéis desconectado. Aquí como veis yo también he cogido unos días, pero sigo al lío y bueno, trayendo contenido para vosotros, que si ya has venido de vacaciones o estás empezando tus vacaciones, pues tengas contenido bastante variado. Tenéis pruebas en el canal muy actuales con marcas. Me centré mucho en estos últimos meses, julio y agosto sobre todo, en marcas que están llegando a España y que toca también revisarlas, ¿no? Porque las marcas tradicionales pues mantienen una gama de productos bastante estable, ¿no? En líneas generales. Pero estas marcas que llegan sobre todo del continente asiático causa bastante expectativa, duda, esa parte que digamos, ¿qué nos puede traer esta marca? Y una de ellas, que he publicado hace muy poco las pruebas de esa marca, es de Livan, tanto el X3 Pro como el X6 Pro. Dos modelos sub muy interesantes que os recomiendo que veáis el vídeo. Uno más low cost, que hablaré ahora de uno de los modelos que sigue reinando en ese mundo, entre comillas, low cost, pero quiere ofrecer una alternativa. No creo que la marca quiera posicionarse como líder en ventas porque no tiene los números a su favor, pero que tenga un poco esa parte de ofrecer lo necesario para, bueno, tener algo de opción, ¿no? Y de bueno, alguna calidad, ¿no? De decir, oye, tengo varias opciones, puedo elegir, tener varios modelos, ¿no? Por cuál elegir, no irnos únicamente por un único modelo o como mucho dos. En este caso ya el Livan es una de esas marcas. También hemos probado recientemente toda la gama BYD más reciente, tanto el Atto 2 que probamos en presentaciones nacionales y hemos traído al canal durante una semana. También tuvimos el Atto 3 que ha sido, bueno, actualizado, y el Dolphin Surf que también estuvimos en la presentación, pero hemos traído también el coche durante una semana para captar un poco más de impresiones y nuestras sensaciones en una semana de trabajo. En este caso BYD ya es una marca que está siendo muy polémica en cuanto a sus precios, su gama de productos. Hay algunos vídeos y algunos mensajes muy poco favorables a ellos en cuanto a quizás la calidad de algunos materiales, de resistencias, pero esto realmente no deja de ser, no digo ya bulo, pero sí que llover sobre mojado, porque todas las marcas tienen algún aspecto a mejorar o donde han descuidado algún tipo de algo, ¿no? Motor, suspensión. Es obvio que BYD, para lograr esa parte de buen precio, obviamente tiene que buscar reducir en algo, pero ellos garantizan que tanto en seguridad como en calidad mantienen sus estándares en muy buena posición. Entonces ya con eso estamos, digamos, servidos, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, no me voy a liar más. Estad muy atentos al canal y a todo ese contenido, porque como veis, en agosto, aunque sea verano, no paramos. De hecho, nuestro contenido básicamente es anual, de enero a diciembre, donde sí desconectamos en diciembre unas 2-3 semanas prácticamente, donde sí, aunque no desconectemos del todo, pero sí intentamos renovar tanto la nueva temporada y todo eso, ¿vale? Es
el año que cogemos, y por eso agosto para nosotros, a pesar de que sí también cogemos unos días, intentamos mantener el contenido para vosotros. Así que por favor, si aún no lo habéis hecho, porque muchos de vosotros nos veis en los vídeos y no estáis suscritos, y eso a nosotros nos da un gran apoyo y es totalmente gratuito. Simplemente pincha aquí en suscribirte y ya está. Y si además quieres tener la información de cuando subimos nuevo vídeo, activa la campana, ¿vale? Por favor. Y también aquí debajo tenéis la caja de más información y la parte de hacer comentarios y dudas que tengáis, dejarlo aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el top 5 a día de hoy. Estamos en agosto, de cómo van las ventas, ¿no? Y tenemos unas ventas bastante interesantes donde reina 5 modelos que para muchos ya seguramente lo sabréis porque se mantienen, ¿no?, en ese mercado. Tenemos en el puesto número 5 el Peugeot 208 con 12.195 unidades vendidas al mes de agosto, ¿vale? A mitad de año. Unas unidades bastante interesantes. El Peugeot 208 ha sido actualizado también. Tenemos esa estela del fallo de los motores PureTech, ¿no? También conocidos como los PureTech, y que eso ha ido arrastrando pues esa mala fama, ¿no?, del modelo que equipa ese motor, porque no todos equipan ese motor, y por supuesto la herencia de los diferentes modelos del grupo Stellantis que también tienen ese motor. Entonces eso ha creado una polémica, sobre todo en nuestro canal, también, donde habéis publicado comentarios que no estáis a favor de esa marca o de ese grupo, pero bueno, esto es indicio de que hay gente que sigue apostando por el diseño seguramente, algunos que os gustará la marca Peugeot, y por supuesto también la parte de quizás precio, ¿no? Esto siempre juega un poco a favor de por qué se vende tal coche o no el otro coche. Y en el cuarto lugar tenemos al incombustible Seat Ibiza con 12.260 unidades. Está muy cerca del quinto puesto, por supuesto, del Peugeot 208. Un coche, como hemos dicho, incombustible, porque se mantiene muy guerrero durante varios años, y bueno, si funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Y eso Seat lo mantiene en el Seat Ibiza, junto con otra parte de la gama, el Ateca, el León, y en este caso el Ibiza se mantiene muy bien. ¿Qué podemos destacar? Pues es un modelo muy conocido, un modelo que vas a jugar por seguro, y que, bueno, dependiendo también de qué acabado elijas, también tienen acabados nuevos FR del 75 aniversario de la marca, y que, bueno, te da un desglose de equipamiento bastante interesante. Así que el Seat Ibiza viene a ser un coche bastante interesante en esta lista, en cuarta posición, y que no dudo para nada de por qué está en ese cuarto lugar, ¿no? En el tercer lugar tenemos al Renault Clio, otro coche compacto con 13.445 unidades. Un dato muy interesante porque rebasa rápidamente a lo que es la parte ya del cuarto puesto. Dentro de esas 12.000 ya estamos prácticamente 1.000 unidades más, y el Renault Clio mantiene ese tercer puesto con muy buena garra, ¿no? Un Renault Clio que ya lo hemos probado incluso en versiones GLP, en versiones altas de gama, incluso con su mellizo, y quiero nombrarlo porque no está en la lista de los más vendidos, pero puede ser una alternativa tanto por stock como por precio, si estás buscando este modelo en particular y tienes el mellizo, que es el Mitsubishi Colt. Un Mitsubishi Colt que tiene un equipamiento en sus versiones muy cerrado, no es tan variopinto como en el Renault Clio, pero te va a permitir tener quizás una alternativa más en cuanto a precio, promociones y sobre todo disponibilidad, ¿no? Si estás buscando un coche y a lo mejor el Clio está pillado donde tú vivas y no tengan tanta disponibilidad, que es raro, pero puede ocurrir, pues intenta ver en el Mitsubishi que el Colt a lo mejor te puede dar una sorpresa y una buena alternativa, y viene a ser la misma base de este Renault Clio. Vale, vamos a pasar ya a los primeros lugares, ¿no? Ya hemos nombrado el tercer lugar con el Renault Clio, vamos a pasar al segundo lugar, y es el MG ZS, un modelo sub que ya tiene bastantes meses dando guerra, notablemente, y tiene una cifra de 15.000
14 unidades vendidas a día de hoy. Esto obviamente a la fecha de publicación de este vídeo puede variar, pero estamos hablando de estas cifras a mitad de año, ¿no? Entonces un MG ZS que también lo probamos en el canal y que por supuesto ya tiene una versión Hybrid Plus de MG que ofrece esa alternativa y esa etiqueta eco muy interesante, sobre todo por la puesta en escena que ofrece la marca MG con unos precios bastante interesantes en toda su gama. Ya lo que es la fiabilidad y servicio postventa, que es otra marca que ha sufrido bastante desde su lanzamiento, pues la fiabilidad, según qué modelo hablemos, hay bastantes líneas de foro hablando de algunos problemas que normalmente en todas las marcas puede tener problemas, ¿no? de producción, de fabricación, y que poco a poco las marcas se van haciendo cargo de esas llamadas a revisión y vuelven a salir en unas nuevas actualizaciones de coche pues esos fallos ya arreglados. Y el MG ZS es un claro candidato a ese tipo de coche que ofrece una buena calidad, relación precio-calidad y equipamiento, y por eso se mantiene en el segundo lugar. Además tiene un diseño bastante bonito, yo le veo bastante bien y yo creo que puede ser una clarísima alternativa. Y en el primer lugar, por favor, no podía faltar el Dacia Sandero, un Dacia Sandero que se posiciona 5.000 unidades por encima de este MG ZS. Estamos hablando de 20.366 unidades del Dacia Sandero, que llega con un aire y una línea low cost, pero donde Dacia ya va poco a poco focalizando que ya no son tan low cost y que no tienen por qué verse tan de mala calidad. Depende de qué modelo, por supuesto. Pero en el Dacia Sandero es ese compacto que hereda, por supuesto, muchas cosas del grupo Renault que funcionan, pero que ya han ido pasando por el tiempo y Dacia lo va heredando. Pero gracias a que Dacia ha abierto un poco esa visión de expansión y de ofrecer mejores calidades, pues está ofreciendo una mejor y intensa calidad en sus modelos, sobre todo en practicidad. Un Dacia que ahora ofrece también detalles muy chulos de practicidad, portavasos, ganchos, todo para buscar ese guiño de uso del día a día y que sea un coche bastante guerrero, ¿no? Que aguante. Y bueno, y su gama de motores, que incluso tiene una versión GLP, y es uno de los vídeos que tenemos en el canal con mayor visitas. Es claro que la gente busca este modelo por un poco su atractivo, obviamente por el precio, y que bueno, tiene buena reputación a nivel de relación precio-calidad, ¿no? Y bueno, la gente busca eso. También es verdad, y lo he visto en muchos comentarios y tiene toda la lógica, que debido al poder adquisitivo, sobre todo aquí en España, pues la gente se puede permitir llegar a ese modelo y por eso es uno de los modelos más vendidos. No se trata de que por eso, al ser el más vendido, es el mejor coche de España. No, también tiene sus sombras, tiene sus luces, pero también tiene muchas sombras. Así que bueno, es el coche que está liderando a mitad de año del 2025 con más de 20.000 unidades vendidas. Y bueno amigos, ya este repaso del top 5, muy breve. Estaréis preguntando en qué coche voy. Este coche también va a salir y es otra de esas marcas que os he comentado que me he querido enfocar un poco en estas semanas, y es el Jayco 7 FEP, el híbrido enchufable Jayco 7 con más de 1000 kilómetros de autonomía, con una capacidad y autonomía eléctrica de unos 90 kilómetros, y eso, más detalles os hablaré en la prueba y la revisión en profundidad de este modelo. Y bueno, esto, como os he dicho, vamos avanzando, se pinta un año bastante interesante, va a haber bastantes presentaciones en este último tirón del año, lo que nos queda a mitad de año. Ya hay presentaciones agendadas de marcas coreanas, también chinas, y bueno, esperar a ver las reacciones de las marcas tradicionales, sobre todo europeas, que bueno, están sacando productos, pero poco a poco estas marcas asiáticas le veo que se están poco a poco comiendo el interés del público. Sí es verdad que hay gente que sigue muy enfocada a no renunciar a las marcas tradicionales, y sobre todo los que sufren de marquitis, tener
ese interés por marcas premium, sobre todo, y bueno, se respeta, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero ojito, porque estos modelos llegan con muy buen listón de equipamiento y toda la información. Así que nada, amigos, el Dacia Sandero, líder indiscutible mitad de año del 2025. El Dacia Sandero, si se colocara en Tinder, tendría que a mí me buscan por mi equipamiento, ¿no? Esto es un chiste un poco, bueno, para que vosotros también desconectéis un poco de este mundo del motor y bueno, busquemos un poco el englobal de todo, ¿no? De la vida. Así que nada, amigos, no olvidéis, tenéis también nuestra web supermotor.online y por supuesto nuestra parte de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde estamos publicando encuestas y comentarios bastante recientes y toda la actualidad de las pruebas del día a día, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el próximo videoblog. Adiós.